municipalidad para hacer algunas gestiones en beneficio de los compañeros desocupados, en la cual su hermano Miguel Callachura me abordó con insultos y atropellos, y luego posteriormente yo me retiré, y esto inclusive dentro de los servicios higiénicos. Cuando yo estuve mencionando, entró el señor Miguel Callachura a agredirme verbalmente. Yo, haciendo caso omiso, me retiré hacia el patio, en la cual este señor, Héctor Callachura, también me agrede y me llevan a un rincón en la cual me dan puñetes y patadas, inclusive haciéndome caer al suelo. Gracias a la intervención de los compañeros del sindicato, que también nos conocen, bueno, esto no fue a hechos mayores, pero a pesar de esto, estos señores nos han insultado, nos han amenazado en el sentido, digamos, que nosotros si seguimos hablando en contra de este señor, vamos a correr el riesgo. No sé a qué se ha referido, simplemente creo que este señor quiere atentar con nuestras vidas. Y así nosotros ponemos el conocimiento público. De la misma forma hemos participado a la comisaría del Cusco todos estos hechos. De la misma forma también... ¿Tiene el parte policial? Ahorita en el momento no lo tenemos, pero ya está asentado, digamos, en la comisaría del Cusco, la denuncia respectiva. De la misma forma estamos presentando un documento solicitando garantías personales a la gobernadora, en el cual tampoco no podemos dejar de lado que hay